Hola, espero estén bien. En la siguiente investigación se pretende explicar los factores que explican las complicaciones mayores o menores posoperatorias. Para ello se aplicaron las siguientes pruebas: análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si las variables continuas provienen de poblaciones con distribución normal. Mawhinney para comparar las variables continuas con o sin presencia del tipo de complicación. Exacta de Fisher o chi cuadrado para determinar la asociación entre factores y la presencia del tipo de complicación. LR para determinar la cantidad de veces más probable que ocurra la complicación. Magniva para ubicar diferencias entre las proporciones de pacientes que presentan o no complicaciones. Análisis de componentes principales para ubicar dónde están esas asociaciones. Chi cuadrado fraccionado para determinar el peso de la asociación. Chi cuadrado de proporciones para comparar más de dos proporciones en aquellos pacientes que presentan o no complicaciones. La diferencia entre Magnimar y chi cuadrado de proporciones, que Magnimar es para comparar dos proporciones, aunque Magnimar incluye una chi cuadrado. Cuando es menor que 25 la suma de los datos se aplicaría una binomial. Cuando es mayor que 25 se aproxima a la normal, que es una chi cuadrado allí en este caso. El objetivo, como se dice, es determinar los factores que explican las complicaciones postoperatorias. Bien, entonces vamos a mirar algunas cosas rápido, porque todo básicamente es igual. Miremos donde hubo diferencias significativas. En este caso hubo diferencias significativas. Entonces acá estamos hablando de complicaciones mayores a nivel de linfocitos absolutos. No presentaron complicaciones mayores y sí presentaron complicaciones no 206 pacientes con un promedio de 1981 linfocitos, un error estándar de 55.6, una mediana de 2000, un máximo de 4800, un mínimo de 200 y un rango intercuartílico de 1000. Los datos no presentaron distribución normal. Igual sucedió con los que sí tenían complicaciones, y al compararlos hay una diferencia significativa en la cantidad de linfocitos, es decir, que hay una diferencia de aproximadamente 200 linfocitos en promedio o 400 linfocitos a nivel de la mediana. Igual se analizan las demás variables continuas. Aquí también presentó diferencia significativa a nivel de las complicaciones menores en neutrófilos a las 24 horas. Luego se pasa a analizar las variables discretas. Todas se analizan exactamente igual. Edad, grupo 1 y grupo 2, 153 pacientes del grupo 1, 151 pacientes del grupo 2. Hay una diferencia significativa entre la proporción de aquellos pacientes del grupo 1 y grupo 2 que presentaron complicaciones por la prueba de Magnimar, porque son dos proporciones que estoy comparando. Igual en los que no presentaron complicaciones también hubo diferencias significativas, y en el gran total también hubo diferencias significativas. No hay asociación significativa entre el grupo etario y la presencia o no de complicación menor, y es un OR protector. Miremos este caso. En el caso de sexo, no hay diferencia significativa entre las proporciones de pacientes que presentan complicaciones menores. No hay diferencia significativa entre los pacientes que no presentan complicaciones menores, y en el total tampoco la hubo. Y cuando se analizan las complicaciones mayores, entonces no hubo diferencia significativa a nivel de los pacientes que presentaron complicaciones mayores. Tampoco hubo una asociación significativa. Analicemos este caso. Analicemos el caso de origen del tumor, que presentó asociación significativa a nivel de las complicaciones mayores, y el OR 2.13. Entonces aquí nos está informando que aquellos que tienen origen del tumor tipo 1, que son 193 pacientes correspondientes al 70% de los que sí presentaron complicaciones, son 2.13 veces más probables que presenten complicaciones aquellos que tienen tipo tumor 1 comparado con aquellos que tienen tipo tumor 2. Hubo diferencia significativa entre las proporciones de los pacientes que presentaron origen de tumor 1 y tumor 2. A este no aplica porque no tiene información, entonces se comparan solo estos dos casos acá. También hubo diferencias significativas, y entre las proporciones a nivel de tumor 1 no hubo diferencias significativas, y a nivel de tumor 2 sí se presentaron diferencias significativas entre los pacientes que sí y no presentaron
tumor 2, en complicaciones a nivel de tumor 2. Así se analizan todas y cada una de las variables dependientes. En los casos en los que hubo asociación significativa, como en este mismo caso que estamos analizando, para cuando hubo más de dos variables, como en este caso, bueno, aquí no aplica, buscamos uno. Entonces miremos dónde se aplicó chi cuadrado de proporciones, porque aquí son magnimar, porque son dos proporciones que estoy comparando, pero acá en este caso ya estamos comparando más de dos proporciones, que son Glasgow 1, 2 y 3. Hubo diferencia significativa entre la proporción de pacientes con Glasgow 1, 2 y 3. También hubo diferencia significativa entre los pacientes con Glasgow 1, 2 y 3 que presentaron complicaciones, que no presentaron complicaciones menores, estos son los que sí, estos son los que no. Y en el total también hubo diferencia significativa. Adicional, presentaron una asociación significativa entre presentar Glasgow y presentar o no complicación menor. Pero aquí no aplica OR porque es una tabla de 3 por 2. Los OR son para tablas de 2 por 2. Acá también se presentó asociación significativa en complicaciones mayores y Glasgow. También hubo diferencia significativa entre la cantidad de pacientes. Hay diferencia significativa entre la cantidad de pacientes, entre la proporción de pacientes que presentan complicaciones menores y mayores. Obviamente porque esta es una magnima porque se trata de comparar dos proporciones. Y hacia acá es una chi de proporciones porque se trata de comparar tres proporciones. Como hubo asociación significativa a nivel de Glasgow al ingreso, entonces tiene que dar una prueba post hoc, que es la que está aquí debajo. Vemos acá. Entonces, Glasgow con complicaciones mayores y menores. Aquí nos está informando la prueba post hoc que aquellos que presentaron Glasgow 1 y 2 tuvieron complicaciones menores y mayores. Y aquellos que presentaron Glasgow 3 no presentaron ni complicaciones menores ni complicaciones mayores. Esa es la prueba post hoc de Glasgow que presentó asociación significativa. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro.